Y en el caso, en ese caso, generalmente lo que ellos hacen es considerar el material. O sea, nos piden como académicos que construyamos la evaluación según el material que se dispone y que todos los colegas que imparten esta asignatura a nivel nacional están viendo los mismos conceptos. Así que por eso es que vamos a hacer esta presentación. ¿Ya? Y yo lo que hago generalmente es adelantarme porque, por ejemplo, dice comprensión, evaluación, sistema de control interno, que ya nosotros hemos conversado bastante. Así que de estas 31 láminas se van a dar cuenta que muchos ya conocemos, hay una parte que todavía no. Ya, partimos. Entonces, vamos a hablar del sistema empresa, las características, elementos sistémicos, características de la toma de decisiones y los riesgos de auditoría y riesgos de control. Esa parte ya la sabemos. Riesgo de auditoría. ¿Qué es lo que es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría estaba compuesto por 3. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos aquí abajo riesgo de auditoría. Eso me van a pedir a mí en la evaluación, que haya preguntas de eso. Se compone de 3. El riesgo inherente, que es propio del proceso. Sí. Inherente. Riesgo de los controles. Después está el riesgo de control. Que no se detecten los controles. Y después está el riesgo de Residual. detección. Al detectivo. Esos tres riesgos involucrados ahí. Ya, ahí los vamos a comentar en la presentación. Ya, entonces, como introducción nos dice que vamos a ver lo que es el sistema empresa, veremos el complejo proceso de toma de decisiones, que eso lo vamos a profundizar. La empresa se refiere a empresas como entes complejos, departamentos y todos en conjunto para un objetivo específico y sufren el riesgo de la situación de los fraudes, ¿no? ¿Ya? Ese es el tema, riesgo de fraude y pérdida. Dentro del proceso de toma de decisiones veremos el paso a paso, que puede ser un problema para el administrador financiero. Y finalmente veremos los tipos de riesgos de auditoría. Sistema empresa. Entonces nosotros lo que hemos venido viendo generalmente son los procedimientos, ¿ya? ¿Cierto? O sea, la empresa está compuesta por los departamentos y los departamentos interactúan a través de los procesos que nosotros ahora estamos tratando de levantar. Vimos el ejemplo de los procesos de compra. El caso, ¿se acuerdan? Ese de la institución que tenía que mantener en funcionamiento todos estos vehículos y los riesgos asociados era que no pudieran cumplir la misión. ¿Ya? Entonces, todos los procedimientos que nosotros pudimos ver, los riesgos asociados, los controles establecidos para minimizar esos riesgos, todos esos conceptos aparecen dentro de lo que es el sistema empresa. ¿Ya? El departamento, más que nada, puede ser de administración, de producción. Todos los departamentos se interrelacionan y buscan un objetivo común. Los procedimientos, ¿cierto? Se encuentran normados con el fin de cumplir el objetivo y llevar un orden dentro de la empresa. Esos son los procedimientos. Yo ahora, por ejemplo, les pedí el trabajo de la resolución 30. La resolución 30. La resolución 30 que fija las normas para la rendición de cuentas de las entidades públicas. Entonces, ese procedimiento, la idea es que mantiene en orden las rendiciones, establece los criterios. Eso reduce la incertidumbre.
¿Qué quiere decir esto? La incertidumbre. La incertidumbre es no saber cómo hacer las cosas, no saber lo que va a suceder. Si tú tienes los procedimientos establecidos, normados, se reduce. Tú sabes a lo que vas a ir, sabes lo que debes realizar. Se reduce la incertidumbre. Es como la incertidumbre que ustedes van a tener el primer día cuando vayan a hacer la práctica profesional o el primer día cuando vayan a trabajar en algún lugar. Excelente, ya estás dentro, pero te vas a sentir un poquito incómodo. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Ya? Entonces, consejo, leerse los procedimientos, pedir los procedimientos. ¿Ya? Les cuento este detalle. Por ejemplo, yo llegué una vez a una institución y me llamaba mucho la atención, bueno, en esos años, contexto, ya hace unos años atrás, que como auditor, yo ya estaba como auditor, y yo pregunté cómo, en el contexto aquel, no existía Teams, no existía WhatsApp, existían los correos electrónicos. Los correos electrónicos y la comunicación por escrito, formal, en físico, documental. Entonces, yo pregunté, ¿cómo se solicita la información en esta institución? ¿Cómo la solicito? Porque yo iba a empezar, me dijeron, ya, ahora a usted le toca hacer la auditoría. Me acuerdo, el primer trabajo que me pidieron fue hacer un trabajo acerca de las retenciones judiciales. Mira, para dónde me mandaron. O sea, tenía que ir a auditar las retenciones judiciales. O sea, si se estaban efectuando los descuentos y si esos descuentos eran después entregados al tribunal, o sea, a lo que había instruido el tribunal, que era la cuenta corriente, de a dónde iba a depositarse y todo eso con evidencia. Ya. Y si se cumplía la sentencia. Porque ahí aprendí, por ejemplo, que hay sentencias donde se fija un monto. Entonces, 300.000 pesos. Entonces ya 300.000 pesos, en este caso eran puros padres, tenían que entregar. En el caso de un varón. Y había otra donde decía el 40% de los ingresos. Entonces, el 40% de los ingresos tenían que depositarse. Entonces, obviamente, a uno le llama la atención, porque si son 300.000 pesos, la persona paga los 300.000. Y si gana más plata, 300.000. Y si gana más, 300.000. En cambio, el del 40% gana y le descuenta el 40%. Si gana más, el 40% de ese más. Y si gana mucho más, el 40% de ese mucho más. Y ahí me di cuenta que entonces el juez, para conveniencia de la familia, digamos, de los niños, de las niñas, porque uno siempre tiene que orientar hacia los niños, porque ellos no tienen la culpa, el porcentaje. No el monto fijo. Si no, esa persona, ese papito corazón podía tener negocios tremendos, qué sé yo, tener el sueldo ahí, tener negocio aparte, pero el tribunal había dicho 300.000 pesos. Así que él daba por cumplida su obligación por un monto fijo. En cambio ese del 40%, no, pues si él tiene empresas, lo que ganó allá, 40%. Su sueldo, el 40%. Los honorarios, un 40%. Eso. Bueno, entonces yo me leí los procedimientos. Pero para pedir la información, ¿cómo la pido? Y en ese momento me dijeron, bueno, hágalo a través de correo. Y a mí me pareció tan informal eso. Muy informal. ¿Cómo voy a mandar por correo pidiendo? Y en aquel contexto, yo pensaba que era un memorándum físico y todo eso, y eso le da más formalidad. Ahora los tiempos han cambiado y el correo se transformó en algo formal. ¿Por qué? Porque fue reemplazado lo informal por estos WhatsApp. Los WhatsApp ya es lo informal. No voy a estar pidiendo por WhatsApp información para una auditoría. Uno lo pide por correo. ¿Ya? Así que la idea es eso. Que las comunicaciones entonces se establecieron por correo electrónico, cuando usted pida algo formal. Y eso así va a funcionar todos los traspasos de información en la empresa. Una vez que se traspasa la información de un departamento a otro, los procesos internos también ejercen control sobre el departamento que envió la información. Entonces, como auditores,
obtenemos información, lo que tenemos que hacer es verificar que la información está completa. Me acuerdo que las sentencias de tribunales, pues yo pedí la fotocopia, porque llega la sentencia del tribunal de familia y ahí vamos chequeando los nombres. Ya. Obviamente no les voy a decir ningún nombre. Y yo también no estaba afecto a eso, así que podía revisar. Si yo hubiese sido uno más de los que estaba afecto, no podía auditar. Así que ojo ahí, si les toca el día de mañana revisarlo cuando usted estaba involucrado, no va a poder auditar porque usted se va a sacar de la muestra, pues, obviamente. Pero nada que ver, porque usted está decidiendo sobre un proceso que a usted también le beneficia. ¿Me sigue? Ya. Bueno, estas son las láminas, niños, que las estoy pasando porque la institución pide eso. Entonces, un ejemplo de la información cuando se entrega mercadería de una empresa, eso lo hace el departamento de bodega mediante el control documental de una guía de despacho. Que luego se entrega, de entregar los productos al cliente, entregará una copia de nota de venta, con guía de despacho, al departamento de facturación, y todo eso que ustedes ya me imagino que deben saber, ¿cierto? No les voy a dar la lata con ejemplo, pero hay documentos de por medio, documentos internos, hay documentos tributarios, entonces después se procede a cobrarle al cliente. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo de cómo el control, ¿cierto? Primero yo diseño los procesos, establezco los documentos, y ahí el valor agregado que tenemos nosotros como herramienta es identificar los riesgos. ¿Ya? O sea, ¿qué riesgos acá pueden estar presentes en una venta? ¿Qué riesgo puede pasar? Ya, una factura ideológicamente falsa. ¿Qué es lo que es eso? También te lo dijo, ¿no? ¿Qué es lo que es una factura ideológica? ¿Qué dijo? ¿Como una factura falsa? ¿Pero por qué se da esa situación? Dependiendo del estado de la empresa. Si quieren arreglar su... Una factura ideológicamente falsa es aquella que al haber emitido la factura no se efectuó ninguna venta. No se entregaron los bienes, simplemente se entregó un documento. ¿Ya? Eso es una ideológicamente falsa, como las boletas de honorario ideológicamente falsa. Se paga una boleta de honorario, se emitió una boleta de honorario, pero nunca se prestó el servicio. Entonces también es ideológicamente falso. ¿Ya? Entonces, el ejemplo está enmarcado dentro de lo que es un proceso. ¿Ya? Y eso es lo que te están explicando. ¿Ya? Entonces acá, un proceso, ¿cierto?, que tiene insumos, un input, se procesa dentro de la empresa un montón de información y se obtiene un producto. Por ejemplo, acá, entre los productos, ¿cierto?, propiamente tal, están las ganancias, por ejemplo. Para obtener la ganancia que necesito, todos los registros de los costos y gastos, se procesa la información en la contabilidad y se obtiene la ganancia. Para el pago de impuestos, ¿cuál es el proceso? La documentación, ¿cierto?, de las facturas, recibidas, emitidas, notas de crédito, remuneraciones, boletas de honorario, todo lo junto y lo llevo a un proceso contable y así obtengo un formulario 29. Y el formulario 29 es el que se paga. ¿Ya? Bien, entonces necesitamos insumos. Dentro de los insumos podemos encontrar que ingresa dinero a la empresa, recursos humanos y materia prima. Cuando ustedes, por ejemplo, aquí, esto de los insumos, ustedes cuando vieron costos, ¿cuáles eran los elementos básicos del costo? La mano de obra, ¿cierto? Entonces acá, los elementos del costo. Tenemos la materia prima. Primero, materia prima. Ahora, si estamos hablando, ¿cierto?, de elaboración de un producto que necesita uso de materia prima, pero si no, pueden ser materiales, ¿ya? Si estoy, por ejemplo, fabricando una mesa, una silla, ¿ya? ¿Qué otro elemento? La mano de obra. ¿Ya? Y después tengo acá los costos indirectos, que generalmente aquí dentro de los costos indirectos están los insumos. ¿Vale? Entonces con insumos se entra a un proceso y se obtiene un producto final. Entonces ahí está el recurso humano, ¿ya? El dinero que sirve para financiar los materiales, pagar la mano de obra y los costos indirectos. Entonces, bueno, obviamente también identificamos otro subsistema que tenemos producción
ventas, finanzas, contabilidad, etcétera, cuya misión es enfocarse en cumplir objetivos generales de la organización. Y particularmente también de cada departamento se enfocará en los propios de su función. Ya, esto me recuerda a la metodología, ¿se acuerdan? La cadena de valor. La cadena de valor. Que también la vimos. La cadena de valor se separa en dos tipos de actividades. ¿Cómo se llaman esas actividades? Cadena de valor. Si lo vimos, está en una PPT por ahí arriba. Ya. Está en la logística de entrada. ¿Se acuerdan? Logística de entrada. Aquí es donde se adquieren todos los materiales. Logística de entrada, por ejemplo, compro los materiales, materia prima y todos los costos indirectos de fabricación. Hay una función que es de apoyo, que va por acá arriba, para armar la flecha, que se llama recursos humanos. Y ahí suministro todo lo que es mano de obra. Después de logística de entrada, ¿cuál viene? Operaciones. Operaciones. Las operaciones, ¿qué hacen? Tomar toda la logística de entrada de recursos humanos para transformar todo en una logística. Oh, está quedando muy desordenado esto. Voy a poner acá. Operaciones. Aquí viene la logística de salida. ¿Ya? Entonces, logística de entrada, los materiales, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, entra a los procesos de operaciones, que vendrían siendo como el departamento de el taller, donde se fabrican y elaboran los productos que venden. La logística de salida ya viene el producto terminado. Después viene una función que se llama comercialización. En la traducción, comercialización. Y por último, postventa. Ya, esto forma parte de la cadena de valor. El señor Michael Porter dijo: las empresas cuentan con actividades de apoyo y actividades principales, y cada una de ellas agrega valor al producto. La logística de entrada agrega valor con los insumos. En operaciones agregará valor si son más eficientes en la fabricación. Logística de salida, cómo nosotros realizamos, ¿cierto?, todo lo que es, valga la redundancia, las actividades de logística, cómo nuestro producto llega al cliente final. En comercialización vemos todo lo que es marketing, ¿ya? El cómo nosotros vamos ocupando un espacio en el mercado. Obviamente con un análisis de la competencia, nosotros con estrategias podemos llegar al producto. Ustedes anoche, por ejemplo, hicieron esa presentación, ¿cierto? Y tenían que vender. Estaban como en una licitación ustedes en el fondo, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes era una empresa distinta, ¿no? Entonces ustedes estaban como compitiendo entre ustedes porque yo soy el mejor y qué sé yo, me imagino. Me hubiera gustado estar ahí. Quedaron heridos, parece, ¿ah? Después de la actividad. Quedaron heridos. Tranquilo, se fue una actividad para aprender. Ya. Oye, yo me acuerdo, paréntesis, me acuerdo de una historia. Yo era muy chico y en la enseñanza básica típico la profesora de esa época se llamaba manual y algo así. Entonces nos pidieron hacer una... Ah, era una cuna, ya me acuerdo. Entonces nos dieron los planos, yo llevé unas maderas, entonces con esos planos nada, lo calcamos en la madera y después había que cortarlo, yo lo calcé y todo, ¿no? Y bueno, obviamente con imperfecciones quedó la cunita, había que pintarla. Y yo pensé, dije, ya con esto estamos que ya cumple. Y no, cuando llego así en la mañana, a las 8 de la mañana, llegaban algunos hasta con almohada, olvídate, lacado, el pintado era lacado, o sea, era como brillante, era como esta carcasa. Una
aquella época, imagínate, ¿dónde voy a sacar eso? Mi pobre cunita, ¿no? Entonces la profe mala onda, la profe mala onda me puso un 5-5. Y a los que habían puesto todo eso, que habían sido la mamá y el papá, les puso un 7. Nada que ver, por ahí no valoró, entonces que uno tenía el esfuerzo. Porque la mamá fue la que le cosió esas tapitas, que la almohadita, todo bonito. Ya, lo dije, ya lo dije. Y me quedó marcada esa cuestión para toda la vida. No puedo estar contento. Ya. El producto. Finalmente en la salida encontraremos los productos de venta que se encuentran dentro de la misión de la empresa. ¿Ya? Por acá. Ya tenemos la venta y la comercialización. Ya una vez que salen los productos se encuentra la retroalimentación. Es decir, vemos lo que sale el producto, los procesos productivos y aplicamos una encuesta, controles externos, evaluación del desempeño. Por ejemplo, encuesta a los clientes si el producto pudo satisfacer las necesidades del público objetivo, el cual está apuntando a la empresa, y así realizar las correcciones que permitan tener una mejor calidad dentro de los productos. A mí me llama mucho la atención para quedar grabado, pero esta materia es como de estrategia. Yo no sé qué hacen auditoría interna, pero bueno, ya. Está bien, pero tiene que ver con el conocimiento del negocio, me imagino. Tiene que ver con el conocimiento de los procesos del negocio. Entonces tú como auditor, es probable que aquí tú puedes obtener evidencias y herramientas para mejorar este proceso que agrega valor. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ya se obtuvo el producto, hacer encuestas de opinión. Y esas encuestas son auditables. Entonces hay una máxima que se dice, yo no puedo mejorar nada que no se pueda medir. Entonces, todo lo que si yo puedo medir, puedo mejorar. ¿Ya? O sea, el hecho, por ejemplo, que yo llego a la hora, ya eso ahí podríamos mejorar y llegar más temprano, por ejemplo. ¿Ya? O que los profesores entregan la nota a tiempo. En encuestas, por ejemplo, de cosas que a ustedes les llaman la atención, no, el profesor va a entregar la nota al tiro. ¿Ya? Pero hay algunos que se demoran mucho tiempo. Entonces yo comparto esa preocupación, porque la retroalimentación tiene que llegar pronto. ¿Ya? Bien, entonces, la idea es esa, que usted hacía realizar las correcciones que permitan tener una mejor calidad dentro de los productos. Entonces, obtengo esa información, aviso acá, logística de entrada, operaciones, oigan, ¿saben qué? Aquí hay unos detalles en el producto, mejorar eso. ¿Ya? Entonces así las grandes compañías funcionan, en base a evaluación de desempeño. En todos estos procesos productivos de ingreso, proceso de producto, entra el control interno, verificando que los procedimientos diseñados por la empresa se cumplen a cabalidad, se cumplan todos los hitos de control y se pueda mejorar algún procedimiento que no se encuentre del todo acorde a la realidad de la empresa. ¿Ya? Entonces, acá adentro tenemos procedimientos en cada uno, y esos son los procedimientos que se deben cumplir y tú como auditor interno puedes auditar. Ya, las decisiones. Ya, entonces hasta ahí, comentarios, ¿se entendió? Los departamentos, los procedimientos formalizados, conocidos por todos. Nosotros ya tuvimos clases como de eso. La resolución 30, por ejemplo, vino a solucionar un problema que era típico en la administración pública. Cada ministerio tenía su forma de cómo se debían rendir los fondos. La Contraloría dijo, ¿saben qué? Yo voy a escribir cómo se debe hacer. Y ella emitió esa resolución que están estudiando ustedes y que es la que se cumple en todo el sector público. Todos los organismos públicos tienen que cumplir eso. Así como salió mercado público, que antes cada institución tenía, cada ministerio cómo comprar, ahora la ley de compra es todos deben comprar igual. Y fíjense ustedes que en las universidades también tenemos ciertas normativas que son iguales para todas las universidades. Por ejemplo, las acreditaciones. Los procesos de acreditación obedecen al cumplimiento de criterios, a estándares. Años atrás, cuando nació esto, había cierto pavor en los estudiantes, pues decía, ojalá que mi universidad acredite. O por ejemplo, cuando ustedes cogen una universidad, ¿qué piden? Que esté acreditada, ¿cierto? Pero fíjense que hay instituciones no acreditadas, todavía. Pero esas instituciones, ¿qué pasó? Como no cumplen el estándar, ¿qué sucede? Son elegidas, no. Entonces como que por regla de mercado quedan fuera, excluidas, porque no hay nueva matrícula. O sea, sería... Si los recursos son escasos, ¿usted su hijo lo enviaría a una universidad no acreditada a estudiar? No, pues tú le dirías, mira, esta platita mejor gástatela en una universidad acreditada.
¿Sí o no? Ya. Entonces, ese tema de la acreditación, hay ciertos procedimientos y ciertos procesos que las instituciones deben cumplir, deben tener. ¿Ya? Entonces, esto que estábamos viendo respecto de los procedimientos, bueno, la Comisión Nacional de Acreditación le exige a las instituciones de educación superior tener estos procesos. ¿Ya? Por ejemplo, se habla mucho del concepto de retención. ¿Ustedes saben lo que es la retención? Ya lo puedo conversar con ustedes porque ustedes ya están saliendo ya. Distinto sería hablarle a un alumno de primero o de tercero. La retención. Las instituciones reciben de parte del Estado por gratuidad, ¿cierto? Reciben montos. Hay algunos que están estudiando con gratuidad acá, ¿cierto? Sí. Espero que hayan aprovechado muy bien la gratuidad, ¿ya? Porque sé que es buena esa política pública. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué sucede? Que deben existir ciertos requisitos para que esa institución acreditada pueda seguir, ¿cierto? Adscrita se llama a gratuidad. Como por ejemplo la retención. Es decir, entran 100 y pasan la mayoría, o sea, pasan 95. Una cosa así, ¿no? Porque es una institución que entran 100 y pasan el primer año 30. Llama la atención, ¿no? Algo está pasando, algo está ocurriendo. ¿Sí o no? Entonces, pero ojo, el problema no es que los alumnos pasan o no pasan, porque hay instituciones acreditadas y reprueban mucho. El tema es que si existen mecanismos dentro de la institución para ir en colaboración con esa persona que tiene dificultades, con ese estudiante que le está yendo mal. Acá hay, ¿cierto? ¿Sí o no? Hay, existen mecanismos. Que se les dice, oye, mira, tal estudiantes vengan un día sábado a ver un profesor que les va a repasar la materia y eso. Entonces son evidencias. Entonces es un estándar de calidad. ¿Cachai? Entonces ese estándar de calidad está fijado en procedimientos. Por tanto, si ustedes fueran auditores internos acá a la Santo Tomás, podrían auditar ese proceso. Podrían ver cuántos estudiantes, qué es lo que hace la CNA, hace eso. Entonces ustedes el día de mañana podrían trabajar a la CNA porque ustedes como auditores pueden revisar procesos. ¿Qué van a primero preguntar? ¿Qué mecanismos cuenta la institución? Porque además la CNA no obliga, o sea, no fija el procedimiento, las estrategias para retener estudiantes, sino que cada institución se fija sus propios procedimientos. Que esa es una situación en que muchos a veces no entienden. ¿Cómo? O sea, cada institución declara sus mecanismos de calidad y eso es lo auditable. Exacto. Entonces fíjense que a veces las instituciones, muchas veces se ha hecho este análisis. Las universidades cometían el error, colocaban procesos y procedimientos así como nivel Dios. Pero ¿dónde estaba el error? Y así pasan las empresas también. Porque, oye, no había procedimiento, vemos un procedimiento, nivel Dios. ¿Cuál era el problema? Que después cuando se iba a auditar ese procedimiento, puras no conformidades. Porque ellos mismos armaron un procedimiento que era imposible de cumplir. Porque se subieron el estándar tanto que ellos mismos se dispararon los pies. Consejo, cuando uno establece procedimientos deben ser procedimientos reales, alcanzables, medibles y alcanzables. ¿Ya? Usted como auditor tiene que proponer así, analizar, oye, este procedimiento como que nos vamos a complicar un poco. ¿Qué pasó, por ejemplo? Ya, noticia del día. ¿Supieron de ese diputado que en la semana distrital se viajó a la República Dominicana de vacaciones? ¿Supieron o no? Ya, paréntesis, para explicar esta parte de lo que son los procedimientos. El valor que tienen los procedimientos, miren. Están medio dormidos, ¿ah? ¿Ah? ¿Está bien? Ayer Fabián lo... Pero... A las 2:30. ¿Cómo supo usted, profe? Me contó un pajarito. Todo se sabe. Me contó un pajarito. Hasta las 12:20 no estoy. Hasta las... Sí.
Ah, por eso, por menos poco. El mismo papelito que contaba mi mamá. ¿Dónde está? Ya, mira, ahí está. Diputado República Dominicana. Aquí está. A ver dónde está el video. Me imagino que acá está. ¿Se escuchará? Ahí está el para el audio, profesor. A la Ahí, derecha, tiene que apretar el audio en el ahí. mismo video, Al lado del corazón, mira. donde está el video, ahí. Vacaciones. Distinto es cuando no se utiliza el feriado legal, sino que la semana distrital, precisamente un viaje al Caribe, es lo que tiene en la mira el diputado republicano Leandro Guzmán. Es un viaje familiar, ¿cierto? Que estaba programado hace mucho tiempo. Yo hace prácticamente 4 años que no tenía vacaciones. Y yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles. La ¿Qué frase dijo? con la que De lunes a intentó miércoles. justificar su ida a playas centroamericanas en la semana destinada al despliegue en los distritos elevó aún más la polémica. Nosotros no trabajamos de lunes a miércoles. Nuestro trabajo son los 365 días del año. Fue una frase desafortunada. Lo que se espera es que esa semana distinta se utilice, por tanto, en el terreno. Las justificaciones que se entregan en este caso particular son absolutamente absurdas. No, solamente presentar una generación de cosas por documento. Sabe que tengo una explicación coherente al respecto. Ah, Ya, se nos fue el cartel. Ya, bueno, pero era el punto ese, ¿ya? Ahí para que vieran que... Entonces por ahí dijeron, bueno, ¿cómo se controla eso? Porque, bueno, ahí les doy más antecedentes. Los diputados tienen una semana distrital que se llama. La semana distrital, ellos no van al Congreso, van a la comuna, a la provincia donde fueron elegidos. Y ahí trabajan con las comunidades. ¿Qué necesidades existen? Entonces esa semana tienen que venir para acá. Pero él no vino para acá. Él tomó vacaciones y se fue. se equivocó a lo mejor. Ya, no, o sea, se Se fue fue a otro lado del avión. Se fue, claro, se fue a otro lado del avión, se le dio. Culpa de él. Se le dio hartos kilómetros para arriba, se le dio al hemisferio. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué proponen ustedes? Porque, a ver, uno encuentra esto y yo les pregunto a ustedes, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo se podría mejorar entonces? ¿Qué propone usted? A ver, esto en el contexto porque tú en la mañana compraste pan, ¿cierto? O el otro día, antes de ayer. ¿Compraste pan? No, no compras. ¿No compras pan? Atención al cliente 24/7. El patito de la... Oye, Rosa, déjame. Bueno, usted compra la pan. Bueno, pero todo lo que vamos a comprar a los supermercados con los impuestos financiamos a estos señores. Ya, entonces ellos, me imagino que uno piensa que los recursos de uno para el impuesto se utilicen. Se utilicen. ¿Cómo controlamos esto? Esa es la palabra. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Qué propone Brian? ¿Matar al diputado? Que antes de que sea esa semana yo o sea, hagan una planificación de lo que van a hacer ya, ese es el tiempo que estén allá y lo informen. Y lo informe. Pero esa semana es sagrada, tú tienes que venir a tu... ¿Y cómo Ah, verificamos si estás o no estás? O sea, por ejemplo, un informe. Un informe de tu semana distrital, por ejemplo. O sea, él viene y posterior a tu visita, ¿con quiénes te reuniste? Sí, porque ¿qué efecto tiene? O sea, es una semana si no hace nada. O sea, yo le pediría actas de reunión. Por último, si no le pido que trabaje de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Que yo bromeaba y decía, bueno, ponle luz biométrico, que vaya a marcar. Claro, entonces uno diría, ahí estamos controlando y está trabajando. Si uno se pregunta, bueno, pues si ustedes trabajan o no. ¿Sí o no? Yo me imagino que ellos no son de otra categoría, son seres humanos igual que uno. ¿Y por qué ellos tienen otro tipo de control y no como los nuestros que nosotros tenemos que poner el dedo, que tenemos que marcar? Entonces, pero alguien diría, no, nada que ver. ¿Cómo? Ya, entonces, pero ¿por qué nada que ver? Si a ellos le pagan un buen sueldo. Y a nosotros nos descuentan cuando nos vamos. Entonces, ahí muchachos, vamos, ustedes deben proteger los recursos
ya sea la administración pública de todos los chilenos, la administración privada, los recursos de la empresa. ¿Cachai? Entonces, fijemos procedimientos. Y esos procedimientos, entonces, claro, a posterior. Entonces ahí van a tener que diseñar, a posterior, después de que quedó la embarrada, van a tener que ellos fijar un procedimiento. Bueno, por último, que se haga. Pregunta, ¿ustedes creen que es la primera vez que pasa esto? No, por favor. Si muchos yo creo que lo han hecho de todos los colores. Aquí le tocó a él para aparecer en la tele. Pero de todos los colores. ¿Acaso veíamos todas las veces los diputados nuestros acá de todos los colores? No, nunca lo, o sea, que lo hayamos visto siempre. Porque a él lo pillaron. Porque, claro, a él lo pillaron, ¿cachai? Entonces no hay un control, no hay un óptimo control. Yo creo que él, ahí deberían existir controles y que se tomen las vacaciones en otro rato, ¿ya? Bueno, igual estamos súper sensibles ante eso. Pero creemos que... Ya, la toma de decisiones. Ya, esto de acá, aprendérselo. Porque creo que en la prueba nacional va a venir eso. ¿Ya? Esto, las etapas. Pero aquí las vamos a explicar para que quede como una cosa lógica, no una cosa que se aprendan de memoria. Primero, ya, y tómenlo no solamente desde el punto de vista de la auditoría, sino como un profesional. Primero, cuando tú quieres solucionar un problema, primero tú construyes un diagnóstico. Esto es como los médicos. ¿Ya? Los médicos dando un diagnóstico. ¿Ya? Y para eso, para construir un diagnóstico, ¿ya? Tengo que obtener información, obviamente. ¿Ya? Diagnosticar los problemas. Identificar el problema. Identificar el problema. Ahora, ojo. Como somos todos personas diferentes, los problemas los vemos también diferentes. Los vemos desde distintos puntos de vista. Ejemplo. En educación se ve mucho eso, multifactorial. Ya, yo a ver, ¿cómo lo digo? A ver, voy a colocar un ejemplo para que no nos pegue a ninguno. No, es que de repente después pueden salir heridos. Ya no duele nada, papá. A ver. Todo llega al precio. Déjenme pensar. No, un problema. Ya, todos podemos hablar de este problema. Ya. La subida del combustible. Problema. No, mire que hoy día en la mañana me di cuenta que subió, no, gracias. ¿Cuánto subió? Subió como 15 pesos de nuevo. 15 pesos de 10 nuevo. pesos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? En dos líneas definir el problema puede tener muchas miradas, muchos puntos de vista. No confundir que la causa con el problema, eso es lo típico. Uno a veces dice, este es el problema, pero en realidad no es el problema, es la causa de un problema mayor. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Mejor lo voy a hacer como presentación, eso porque está como muy cómodo. ¿Ah? El problema es que la plata no alcanza. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, Yeruam ha dado otra óptica. El problema es que no alcanza para pagarse ese precio. Otros dirían, no, el problema es que no se está aplicando el MEPCO. No, otros dirán, no, es que es la guerra allá en el extranjero. Otros dirán, hay especulación en el mercado. Otros van a... O sea, muy poca competencia, está concentrado el mercado. Otro problema. Entonces, y así podemos encontrar muchos problemas y es de la misma situación. El objetivo acá es que ustedes identifiquen un problema y ese problema lo desarrollen desde esa óptica. Ya, por ejemplo, dice él, no alcanzan entonces los sueldos no alcanzan. Entonces, ¿el problema cuál es? No, es que la gente gana poco. Por ejemplo, las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas, las pensiones, la jubilación.
Ustedes están juntando ya para su jubilación, ¿cierto? Eso es verdad. Se supone, ¿no? ¿Y sacó la cuenta cuánto va a recibir de pensión con todas las lagunas que tiene? Yo estoy ahorrando para la casa. Primero está ahorrando para la casa, muy bien, pero usted también tiene que ir ahorrando para la jubilación. Bueno, por una cuestión matemática es obvio que una de las causas de por qué las pensiones son bajas es porque los sueldos son bajos, porque se calcula en base a una tasa. Piensa tú, una persona que gana toda la vida el sueldo mínimo, y ustedes están acá para no ganar ese sueldo, obviamente. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues entonces pongan empeño y vamos leyendo y estudiando. ¿Sí? Ah, pero profe, no nos retas. No, sí hay que retarlo. Aprovecho de retarlos. Pero con cariño. Una mano se puede. Ah, por ahí la fila, le faltó la regla en las manos nomás. Usted no va a ganar el sueldo mínimo si es contador hoy. Se lo puedo afirmar. ¿Ya? Entonces, claro, pero el que gana el sueldo mínimo toda la vida, esa pobladora, ese poblador de nuestro Chile, si él ganó siempre ese sueldo y cotizó con ese monto chico, ¿cuál va a ser la pensión? Baja. Va a reproducir la pobreza. Si estaba bajo la línea de la pobreza, ¿cuánto es el sueldo bajo la pobreza? Menos de 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo. La mitad de la población que trabaja gana el mínimo, niños. La mitad. Eso es un síntoma. Entonces, lo abordé el problema desde el punto de vista de los sueldos. Y doy todos esos datos porque estoy alineado con el planteamiento del problema. Me voy para otra óptica. Digo, no, ¿sabes qué? El problema está dado por la competencia de estos ya, de los distribuidores. Ya, entonces, sí, son pocos. Precio liberado. O sea, ellos pueden cobrar lo que quieran. Porque se restringió el MEPCO. ¿Ustedes entienden qué es lo que es el MEPCO? El MEPCO, explicado en fácil, ya no me voy a extender mucho, pero para que lo entiendan. El MEPCO funciona así, es una banda de precios. Donde hay un max y hay un mínimo. Y acaban enero, febrero, marzo, voy a colocar en meses, ¿ya? Abril, mayo, ya. Entonces, el precio viene por acá. Y de repente sube. Ya llega hasta ahí. Pero ¿cuándo empezó la guerra? Como en marzo. Entonces en marzo, esto se disparó. Si el MEPCO hubiese existido, esto no hubiera pasado. Hubiera llegado hasta el máximo. O sea, el petróleo en esos meses estaba a 1.400 pesos. No. ¿No? A 972. Porque subió 570 y ahí se... Ah, ya. El petróleo a 972. Es que estaba pensando en la benzina, ya, pero hablemos de petróleo. Entonces acá, La benzina estaba el máximo del MEPCO iba a aguantar que subiera a 1.100, supongamos. Entonces hasta ahí nomás iba a llegar. Profe, ¿y qué pasaba con todo esto? Esto, aquí entraba el MEPCO a financiar. Entonces, el Estado colocaba la plata ahí. Y ustedes, nosotros, bueno, digo, todos nosotros, pagábamos 1.100, porque el Estado iba a cubrir. Pero el MEPCO no se ocupó. Ahora, bueno, pero pensando en una normalidad de cómo se usaba el MEPCO. Entonces, pero había momentos en que el precio bajaba. Por ejemplo, podría llegar a costar 800 pesos. Pero el MEPCO atajaba la bajada y no te dejaba llegar ahí y llegaba hasta los 830 nomás. Y ustedes dirán, pero profe, ¿y cómo esta plata de acá, qué está pasando? Como él puso acá, esto se retorna. Entonces, no teníamos gran bajada de precio, quedaba hasta ahí nomás, no disfrutábamos de la bajada, pero tampoco soportábamos la gran alza. Se movía en una banda de precios. A eso se le llama banda de precios. Entre este lado nomás. Pero, como ya todos sabemos, eso no ocurrió. Así que todos ustedes y nosotros vamos a pagar los 1.500 pesos que estaban. Y se liberó el peso.
¿Ya? Esas son las consecuencias de liberar. Y estoy haciendo el análisis del problema de combustible. Y si tú esto lo liberas, niños, estos 1500, este combustible, ¿qué es lo que es? El combustible es casi costo indirecto en todos los procesos productivos que existen en el país. ¿Qué consecuencia va a tener, niños, si no es necesario ser, yo insisto siempre en esto, no es necesario haber estudiado un magíster en economía o un doctorado en economía? Aquí a veces hay que tener sentido común, niños. Obvio que si tú liberas el precio, ¿qué le estás diciendo al mercado? Que va a subir todos los precios. Disculpen que sea lo brutal que voy a decir, pero me están grabando, lo digo muy responsablemente. Si ustedes liberan el precio del insumo combustible, la consecuencia es obvia. Todos los productos de las canastas básicas van a subir. En una economía abierta, porque es lo que hay, donde los precios, ¿quién los fija? El mercado. El Estado no regula precios, en algunos sí, donde es monopolio. El combustible, la electricidad, el agua potable, monopolio. Monopolios naturales, bueno, obviamente no vamos a tener poste para otra compañía eléctrica. Ahí se fija eso. Pero en el resto de los productos todo es liberado, las papas, los tomates, qué sé yo, todos los productos que están en el agro. Entonces, además de pagar caro el combustible, vamos a pagar caro la verdura, la fruta, los alimentos, el pan. Entonces la señora Juanita, el almacén de la señora Juanita, me imagino que ustedes lo vivieron, fueron y ¿cuánto costaba el kilo? 2100. A la semana siguiente, ¿cuánto vale el kilo? 2200. A la tercera semana, 2300. ¿Y quién le dice a la señora Juanita que pare? Nadie, porque tiene el... O sea, ella da la explicación, no, que tú sabes, que subió el combustible. Yo debo sí reconocer, y acá lo voy a decir, y le doy las gracias al gremio de los colectiveros en Iquique, que si bien apareció por ahí una noticia que iban a subir a 1500, yo todos los colectivos que me he subido, todos he pagado 1100 y ellos en ningún momento me han reclamado, y eso sí es ser valiente. Porque el principal insumo de ellos es el combustible. Y ellos no han subido un peso de eso. Claro, por ahí creo que hubo una ayuda, creo que la iba a tener el Estado. Ya, hay un bono que recibieron, pero igual, de todos modos. Porque esto está como medio liberado, entonces ellos Aunque hay algunos mantuvieron. que sí, hay algunos... Que subieron, sí, se escuchaba anécdotas de personas que les cobraron 1500 y bueno. Ya, entonces, eso es el efecto de esto del mercado. Y analizamos un problema. Por lo tanto, lo que estamos acá haciendo es diagnosticando un problema, identificando variables. Problemas. ¿Ya? Entonces, para poder identificar un problema debemos tener tres factores. La magnitud, si es pequeño, mediano, grande, tiempo y ubicación. Ya. El MEPCO, esto, yo creo que es un problema gigante. Muy grande. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos va a molestar esto? Todavía nos va a estopar. Y la ubicación dentro de la empresa. La logística de entrada, operación. Obtener información, una vez para tomar la decisión, ¿cierto? Debe tener la mayor cantidad de información. Entonces ustedes recogen información. En una auditoría, si ustedes quieren, ¿cierto?, determinar la existencia de un faltante de efectivo, ese es un problema. Van a tener que buscar toda la información posible, toda la documentación. Ahora, aquí no está tan desarrollado esto, pero yo les voy a complementar esto del problema. El problema, niños, acá lo voy a hacer. Siempre un problema, van a existir causas y van a existir, ¿qué cosa? Efectos. Muy bien. Entonces ustedes en auditoría, cuando ustedes describen un hallazgo, como por ejemplo el otro día que estábamos desarrollando el caso, ¿se acuerdan? Y vimos concentración de funciones.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué lo causa? Bueno, de repente porque hay pocas personas en la empresa no se puede dividir más. Tienen la definición del problema, concentración de funciones. Y los efectos son, en definitiva, pueden ser potenciales o pueden ser ya materializados. Cuando digo materializados porque ya sucedieron las pérdidas. Pero potenciales es la mirada de riesgo. ¿Qué puede suceder si están concentradas las funciones? Entonces, antes de tomar la decisión, el administrador ahora desarrolla cierta cantidad de soluciones en torno al problema respecto del cual debe decidir. Entonces, tenemos para este problema, tenemos que decidir qué cosa. Las estrategias, las medidas. Y cuando uno adopta medidas, como por ejemplo un médico va a adoptar una medida por la enfermedad que tiene, ¿qué ataca? ¿Los efectos o las causas? Una cuestión lógica, ¿qué debe atacar? Si está resfriado y tiene un resfrío viral, tienes que tomar remedios para matar el virus. Entonces las acciones, las medidas, las estrategias están enfocadas a atacar las causas del problema. Si tú reduces las causas, las eliminas, los efectos se van. Entonces, hay medicamentos, por ejemplo el resfrío, que sirven solo para los efectos paliativos, mientras tú vas mejorando. Pero hay otros, los antibióticos, esos van directo al virus. Eso lo va a terminar primero. En la empresa sucede lo mismo. Nosotros aplicamos procedimientos, acciones correctivas, y las acciones correctivas van a atacar las causas. ¿Ya? Ahora, entre las acciones correctivas hay muchas, por eso se habla de que puede haber varias soluciones. Entonces el administrador, una vez que ha decidido por una solución, puede ponerla a prueba a partir de planes piloto. O sea, las acciones correctivas van a atacar las causas, y acá te dice la lámina que tú puedes optar por algunas y someterlas a prueba. La verdad es que eso en ciertas empresas nomás van a aguantar. ¿Por qué? Los recursos son escasos, ¿cómo vamos a estar haciendo pruebas? Si los recursos son escasos, no vamos a estar despilfarrando. ¿Ya? Ahora, lo que yo supe sí que el MEPCO no funcionó durante 2 semanas, pero después apareció. O sea, como que, claro, fue como una cosa parecida a eso. Se puso a prueba no aplicar MEPCO. ¿Cómo resultaba esto? Como un experimento. Y después de 2 semanas se dijo ya ok, y se dio aprobado de que sí se va a ejecutar el MEPCO. Lo que yo encuentro humildemente un poco irresponsable. Porque si se sabía qué es lo que iba a suceder, ¿cómo no se aplica desde el principio? Pero bueno. Ahora, el problema es, para cerrar eso, es que ya quedó liberados los precios. O sea, ya subieron las papas, subieron los tomates. A mí me encantan las manzanas. Yo ya nunca más voy a volver a ver la manzana a 1.500 pesos el kilo. Me voy a olvidar de eso. Y ahora la estoy viendo a 1.900 pesos. Y en algunas partes 2.100. Yo me voy a olvidar de los 1.500. Ahora voy a siempre a pagar 1.900. Por la inflación eso, porque cuando después bajan los precios, ya los vendedores ya no bajan el precio del producto, lo dejan ahí. Claro, o sea, eso funciona en subida, pero en bajada tampoco. no funciona porque además, Brian, te digo algo más. Te digo lo siguiente. Esta subida subió todos los precios. Como tú bien dices, apareció la inflación. Eso es lo que yo digo que ya hay esto es macroeconomía. La inflación es un tema macroeconómico. Así, la macroeconomía es la economía mayor, macro, por eso, gigante, todo el país. La inflación es una de las variables, hay 3. La inflación, el crecimiento y el desempleo. Pero observa muy bien lo que dice Brian, porque la inflación mide lo que los bancos nos cobran a nosotros en UF.
los créditos. No voy a mirar para allá. Entonces la UF, que estaba a 40.000, vino y se le aplicó un IPC que está como al borde del 2%. Entonces el 2% de 40.000, ¿cuánto es? El 1% son 400, 800. O sea, va a saltar de 40.000 a 40.800. Entonces, y eso va a ocurrir el siguiente mes. Por lo tanto, ese comerciante que ya subió el precio y que está pagando su crédito hipotecario, ese comerciante, y va a ver que, oye, el dividendo le creció y va a quedar así de caro porque esa UF no va a bajar, ¿qué va a hacer? Va a mantener el precio. Entonces, ya subimos la meseta y va a quedar mi kilo de manzana a 1.900, 2.000 pesos. No va a bajar. Y nos olvidamos, entonces, es un detrimento al sueldo. Porque ¿cuándo van a subir los sueldos? En enero del otro año, cuando se reajusta por el IPC. Entonces, imagínate, mayo, junio, son como bien 8 meses más adelante. Hay que sobrevivir, hay que comprar menos pizza, ir menos al supermercado, ya, usar micro, andar a patita. No, pero los colectiveros todavía te están poniendo. Así que no, ahí yo todavía sigo fiel a mis colectivos. Bien, niños. Entonces, tenemos que elaborar soluciones. Ya. Ahora, una vez, dice aquí, testeadas las opciones, debe tener en consideración todas las leyes, reglamentos, negociaciones, contratos colectivos, individuales, recursos económicos, recursos humanos, tiempo. O sea, evaluar restricciones, ¿en qué sentido? Que, obviamente, tenemos restricciones, no podemos... Bueno, fijar precios no hay restricción. No hay restricción. Pero sí nosotros tenemos la restricción. El tema de la subida, desde el punto de vista real, a ver, porque hay un sueldo nominal y un sueldo real. El nominal es la cifra, pero en términos reales ahora compro menos con mi sueldo. Esa es la inflación. Si hay mucha inflación, mi sueldo realmente ya no me va a alcanzar. Entonces, la evaluación de restricciones se refiere a que cada una de las opciones, cada una de las medidas, obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Ya, entonces, aquí el administrador en la evaluación de opciones califica las distintas soluciones viendo cuál será la mejor para la empresa. Entonces aquí, en la evaluación de opciones, no está dicho ahí, pero existen criterios para evaluar la mejor opción. Por ejemplo, si se tratara de un proyecto, vamos a desarrollar un proyecto, de un nuevo producto, por ejemplo. Existen criterios económicos, como el BAN y el TIR. O sea, aquel que me entregue mejor rentabilidad, ¿cuál va a ser la opción que me entregue mejor rentabilidad? Eso es un criterio economicista, estrictamente financiero. El que me genere mayor ahorro, el que me genere mayor rentabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la solución desde el punto de vista economicista. Hay otros criterios, obviamente, para evaluar opciones. Por ejemplo, no puedo traer economicista si estoy haciendo una intervención en una caleta acá al sur de Iquique. Ahí lo economicista no va a salir, pero hay un tema social. ¿Qué tenemos acá en el auspicio también? Oportunidades de desarrollar proyectos sociales. Pero ahí el BAN y el TIR lo dejamos de lado y se aplican otros criterios porque ahí vemos la rentabilidad social, digamos, ¿cierto? Cómo impacta. Claro, se ha criticado la gratuidad. ¿Ustedes supieron eso? Para la gratuidad se había dicho que se iban a gastar estimado más o menos 800, que ya ni me acuerdo si 800 millones de dólares o 800.000 millones de pesos, ya no importa, pero eran 800. Al año 2025 se están gastando 2.200 de esa misma unidad monetaria. O sea, casi te estás gastando el triple en gratuidad. Si yo me quedo con el criterio economicista, ¿está bien o está mal?
Está mal, está pésimo. Nos estamos gastando todo. Está pésimo desde el punto de vista economicista. Pero lo que no se ve detrás de la cifra es cuántos estudiantes ha habido movilidad social, cuántos estudiantes de primera generación de profesionales en su casa, ¿cierto? Cuántos estudiantes ahora que no te... Porque si no hay gratuidad, había que pagar. Y había que pagar. ¿Y cuántos podíamos pagar? Algunos. Y los otros no tenían la oportunidad. Pero ahora la tienen. Entonces esa política está bien. Es una política que ayudó a la movilidad social. Ahora tenemos primera generación de profesionales en la familia. Jóvenes en el área de la salud, en la área de la educación, profesores, profesionales, jóvenes, que ahora pueden acceder quizá a una casa propia, aunque ahora los bancos están... No sé por qué te miro. Pero te están exigiendo el triple de sueldo que antes. Antes tenías que tener una renta de 1 millón, ahora están pidiendo una renta de 1.900.000. Y el joven nuevo cuando entra a trabajar, ¿cuánto gana? 900. Y tenés que complementar con tu pareja, qué sé yo, pero ni siquiera así juntan la plata. Bueno, ya. Pero aparte de eso, sin gratuidad, imagínate, nadie compraría las casas. Nadie podría optar a una vivienda. Ya, bueno, pero desde el punto de vista economicista, claro, nos estamos gastando casi el triple. Pero socialmente, bueno, tenemos gente más preparada. Ya no quiero opinar respecto de, oye, ¿y cómo se están formando los jóvenes? Porque es una crítica también que existe, ¿no? ¿Han escuchado eso? El tema de la edad también. Ah, sí, quería restringirlo a los 30 años. Sí, Yo todavía puedo. Ya, 30 años. Yo creo que eso es una discriminación. Con todas sus leyes. ¿Por qué discriminación? Pueden estar no de acuerdo conmigo. Y si están no de acuerdo. Oye, ¿cuántas personas postergan sus estudios por maternidad, por ejemplo? Ya, pues entonces, ¿cómo le vamos a restringir a esa persona porque optó por la maternidad, postergó sus estudios y ahora que tiene 32 años quiere estudiar? ¿Cuántos jóvenes que yo les he hecho clases, yo hago clases a gente adulta, en otra carrera, qué sé yo, tienen 40, 45? Excelente, está bien, sí, es ir escalando. Nunca es tarde. Por lo tanto, nunca es tarde. Si el beneficio tiene que ser una sola vez, con eso estoy de acuerdo. Tú tienes una bala, ¿no? Y te la gastas o malgastas. Esa es decisión tuya. Si fuiste irresponsable, yo incluso les diría, si la persona no se titula, yo le pido la devolución de la plata. Así de loco el profesor Martino, porque es recurso público. Porque ese estudiante que no se titula habiendo ocupado gratuidad, le quitó y le negó la posibilidad a otro estudiante de estudiar con ese dinero. Y ese otro estudiante tal vez hubiese terminado la carrera. Entonces, esas son las cosas que de repente a uno le molestan. Oye, no restringamos la edad para nada. Mejoremos los controles. Ese control, vamos pidiéndole las notitas al estudiante. Pero ¿saben cómo funciona la gratuidad? Un escándalo desde el punto de vista del control. Desde el punto de vista del control, ¿saben cómo funciona? A ver, les voy a colocar el mundo óptimo, la maravilla del mundo. Un alumno postura de gratuidad, le revisamos sus antecedentes. Ustedes pueden el día de mañana trabajar acá en el área de educación, van a tener que revisar gratuidad, ¿se imaginan? Claro, revisamos gratuidad. Ya, y revisan los antecedentes, que lo revisa un trabajador social, no un control auditor. El trabajador social está mirando los datos financieros de la persona y accede a gratuidad. ¡Pum! Entró. Al siguiente año vamos a pedir los antecedentes de nuevo de la persona. Martino Donoso, tú que accediste a gratuidad, ¿cómo van tus notas? Quiero ver. Tu asistencia, quiero verla. Porque si tú no fuiste, te la voy a quitar. Porque si tú tienes baja nota, te la voy a quitar. O sea, control. Y si mejoraste tu situación económica, te la voy a quitar. Porque ya no la necesitas. Tuviste un año con gratuidad y ahora sí, ahora tienes que poner. Pero te ayudé con un año, de 4. Te ayudé con la cuarta parte. Pero si se sucede que en ese momento que evaluamos continúas con tu situación tal cual como estaba el año pasado, te la mantengo, tienes buenas notas, estás yendo a la universidad, te lo mantengo. Tercer año, hacemos el mismo ejercicio y evaluamos.
Esa es una política pública que cuida los recursos, ¿sí o no? Sí. Ese es el mundo ideal. Ahora les voy a contar la realidad, cómo funciona. Al estudiante se le evalúa el primer año, ¿cierto? Primera se postula, se le otorga la gratuidad y el Estado se olvidó y nunca más evaluó a ese estudiante. Está malo, pésimo, horrible. ¿Cómo es eso? O sea, este estudiante se podría haber ganado hasta el loto. Sí, así de exagerado. Se ganó 300 millones y sigue estudiando con gratuidad. ¿No hay algo malo ahí? Claro que hay algo pésimo. No hay control. ¿Qué he dicho yo desde el primer día que los conocí? Necesitamos más fiscalización, necesitamos mejores contadores, auditores, necesitamos más control. Recursos son escasos. ¿Cachai? Bueno, disculpen que me haya detenido en todo eso, pero la idea es que ustedes, cuando se diseñó esto de la gratuidad, se buscó la mejor opción. Porque, ¿cuál era la opción? La otra, crédito, endeudar a la gente, está el CAE, ¿cierto? El CAE es único, ¿ya? El CAE te endeudas para estudiar. O gratuidad, ¿o qué prefieren ustedes? ¿Gratuidad o CAE? Gratuidad, ¿cierto? Y si no califico, voy al CAE. Y ahí me esperan, ¿cierto? Los demonios. Entonces, la mejor alternativa, ahí ustedes tienen que evaluar. En las empresas hacen lo mismo, evaluar las opciones. Y acá yo diría que si tenemos esta situación de la gratuidad, no estoy de acuerdo con la edad, pero sí mejoremos los controles. Si todo pasa por los controles, niños. Todo pasa por ahí. Ustedes han escogido bien. No van a, nunca les va a faltar. Ya, toma de decisión. Entonces, entre varias alternativas, ya, entre varias alternativas, se escoge, ¿cierto? Con la evaluación, ¿cierto? Aquí dice análisis, involucra criterios técnicos, así como también el proceso administrativo debe ser llevado a cabo con el fin de tomar la decisión criteriosa y que cumpla con el mejor objetivo. ¿Ya? Entonces, se tenía este recurso, 800, ¿ya? Para los quintiles. A todo esto, bueno, si agregamos más cosas, ustedes saben, ¿no? La gente inventando, mintiendo, padres separándose para que el joven aparezca o que no vive en su casa, la gente de dos pisos dice que ya no vive en dos pisos, vive caniquique y solo, inventan un lugar. Entonces, ahí hay vulneración a los sistemas de control. Y todos ellos se han dado cuenta que esa es la manera de vulnerar y saltarse el control. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, ahí hay muy poco que hacer. O sea, yo una vez porque me tocó revisar a mí otros beneficios. Y, los trabajadores sociales tienen otros criterios, distintos a los nuestros. Entonces, bueno, ahí yo no voy a entrar en ese terreno. Ustedes después verán. No, yo no voy a opinar porque no corresponde. Tendría que haber un trabajador social acá que me venga a contrastar, entonces no voy a hablar así entre nosotros. Ya, toma de decisión entonces. La idea es que haya analizado todas las alternativas y ustedes toman la decisión. Y por final, ejecutan la acción correctiva que se supone que va a dar solución al problema. Con las medidas correctivas ataqué las causas. Y si ataco las causas, soluciono el problema. Entonces, obviamente que yo debo verificar si estas medidas han ido cumpliendo su objetivo de eliminar, reducir el problema. Por eso dice ejecución y control, porque además de ejecutar tengo que controlar. Ya. Así que eso es como lo nuevo de esta parte. Y después la PPT termina con estos conceptos. El riesgo de auditoría, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Eso ustedes ya lo saben. Para quienes llegaron al último, estamos pasando la PPT de la institución porque se viene la prueba nacional. Entonces cuando la prueba nacional a mí me piden, profe Martino, mándennos preguntas de esto, yo tengo que mandar preguntas de acuerdo a lo que tiene en el paper. Entonces eso después les pueden preguntar a otros chiquillos en otra sede, entonces, y le están preguntando lo mismo acá, allá, en todas partes. Claro que las respuestas, las mejores van a venir de acá. Entonces, el riesgo de auditoría es la posibilidad que el auditor, ¿cierto?,
Claro, su opinión una opinión sin recomendaciones considerando que los sistemas de información contienen errores. O sea, el riesgo de auditoría es que sus procedimientos no detecten errores o irregularidades. Entonces, si no detectaron nada, dicen, está todo ok. Pero el problema fue que los procedimientos de auditoría no detectaron los errores. Entonces yo al opinar, opino mal. Opino de forma equivocada. Me equivoco. Porque los procedimientos de auditoría no detectaron errores o irregularidades. Entonces, aquí está la sumatoria de los 3 riesgos. Por eso el riesgo inherente es propio de la entidad, puede ser alto, puede ser bajo. Aquí ya voy evaluando el riesgo. Y estos riesgos inherentes son los que ustedes tienen que identificar en la rendición de los fondos de la resolución 30, que yo les pedí como taller. ¿Se acuerdan en el cuadrito de riesgos? Los riesgos inherentes están asociados a cada etapa. Entonces, yo les puedo decir, miren, la rendición de fondos es una persona recibe el fondo, los 100 millones. Las fundaciones, esas fundaciones que también, ladrones, se llevaron la plata de gente que en realidad eran proyectos sociales, que iban a intervenir en una plaza, por ejemplo, la iban a pintar, se suponía. Para eso habían pedido los 400 millones. La iban a remodelar. Y después se descubrió que la plaza no tenía nada, ninguna regla. Y esa plata se perdió. Se la gastaron ellos. Entonces, y después esa plata se entrega a los privados y los privados pues tienen que rendirle a la entidad pública. Entonces, cuando van a rendir las instituciones, o sea, estas personas, ya sea personas jurídicas o naturales, tienen que seguir unas reglas. Esas reglas están ahí en la resolución 30. Entonces, el principal riesgo que va a aparecer en todos los trabajos de ustedes, ¿cuál es? Que no se rinda la plata. Pero eso es un riesgo ya que engloba todo. Pero entre medio hay otros que son otros tipos de riesgos. ¿Ya? Yo les entrego, o sea, ustedes piensen, ya, le vamos a pasar al profe $1 millón. ¿Qué riesgo podría pasar? Ya, ok, ¿qué pasa? Claro, ahí me pongo de acuerdo con el asaltante. Y nos vamos mitad y mitad. Claro, pero ok, sí, ese también es un riesgo. Entonces te das cuenta, tú estás mirando el proceso y todos los riesgos asociados. Y como les dije, necesito en el trabajo todos los riesgos posibles. Ojalá ese cuadrito esté, pero lleno de riesgos. Y ahí yo voy a decir, sí, ellos trabajaron a conciencia. Pero si veo 2 riesgos nomás, así como el trabajo se entrega a las 12 y se juntaron a las 10 de la noche nomás. Y todo el rato conversaron y a las 11 recién empezaron a trabajar y mandaron un trabajo cortito así, ¿no? Eso es un trabajo no muy analizado. Ya. Riesgo de control. Puede ser mínimo, moderado, máximo. ¿Qué es lo que es el riesgo de control? El riesgo de control, ¿cómo lo evaluamos? Lo evaluamos cuando en la tablita, ¿se acuerdan? Aparece etapa, riesgo, control. Etapa, riesgo, control. ¿Y el control, cómo se evalúa? El control en realidad no es la periodicidad. El riesgo se mide por la probabilidad del impacto. El riesgo. El control se mide por su periodicidad, por su automatización y por su oportunidad en que se aplica el control. Eso yo se lo pregunté ya. Vete, aprendieron para la prueba. Ahora se los voy a volver a preguntar. Porque están apareciendo estos mismos conceptos. Entonces, el riesgo de control yo lo mido cuando hago la evaluación del control interno. Cuando tú haces como auditor una evaluación del control interno, lo que estás haciendo es medir el riesgo de control. Si los controles son eficientes y detectan errores o irregularidades. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué control existe para el profe acá? ¿A nosotros cómo nos controlan? No saben. ¿Y les gustaría saber cómo nos controlan? Con la encuesta que estamos haciendo. Bueno, una de las encuestas es esa, por favor, contéstenla. Mire, si van a evaluarme mal, no importa, pero contéstenla, si ese es el tema. Ahí es por porcentaje de cuántos contestaron la encuesta. O sea, tiene que ser sobre un 80%, parece, para que sea válido. ¿Ya? Entonces, si quiere, colóquele a todos nomás un número, no sé si es con números o no. No,
No es como muy de acuerdo, o mucho probable, nunca. Ya. Pero Ok. yo de acuerdo. Bueno, el asunto es que estoy muy de acuerdo más que nada. Entonces, el riesgo de control es evaluado, medido en la evaluación del control interno en la segunda etapa del proceso de auditoría. ¿Ya? Si los controles están capacitados, los controles establecidos por la empresa, esa es la otra característica. Esos controles que están ahí fueron establecidos por la empresa, por la institución. Ellos diseñaron el control, no el auditor. El auditor evalúa el funcionamiento del control, pero la empresa es la que establece esos controles. Donde ustedes trabajan, ¿hay controles o no? Catherine, ¿en los bomberos hay controles? Nómbrame uno. Bueno, pero los controles más que nada en los procedimientos. Que en este caso, cuando hay colisión de vehículos, hay una unidad que solamente se especializa en estabilizar los vehículos, desconectar baterías y preocuparse de que el vehículo no se incendie, y en la otra unidad se preocupa de atender a los pacientes si están atados. Perfecto. Fíjate que en el caso que nosotros vimos el otro día, bastante de los controles, o sea, de los riesgos que se podrían haber comentado es relacionado con este sumo bombero. Por ejemplo, hay una unidad dentro del cuerpo de bomberos que me imagino ve la mantención de los vehículos, ¿no? Sí. Entonces, ese caso de la semana pasada es súper aplicable. Por ejemplo, ¿cuántos son los vehículos que existen acá en Iquique, en la comuna? Me imagino que ellos lo deben tener contados. Si falla en tu bomba, ustedes llaman, oye, vengan a verlo, y ellos tienen que mantener operativo todos los carros. Si tenemos 2 carros, así que no se hace la mantención como básica acá, Ya. pero cuando ya es como más extrema, se manda uno a Alemania y el otro se va a Francia. Fantástico, esos son reparaciones mayores, digamos, ¿no? Entonces, díganme, sí o no, que esa unidad que tiene a cargo los vehículos se parece bastante a los casos de control que nosotros veíamos en el caso pasado, que veíamos vehículos de ambulancia, pero acá son los carros bomba. Y obviamente tiene que estar toda la dotación andando. ¿Te imaginas que tienen desperfecto? O sea, eso significa destrucción, ¿cierto?, de una familia. Entonces, esos controles, ellos deben mantener siempre las bitácoras de los vehículos, los consumos, sus mantenciones al día, ¿ya? Y por ejemplo, acá en una institución como esta, el tema de los servicios higiénicos, oiga, sí, hasta eso se controla. Todo se puede controlar para la mejor prestación del servicio. Que el profesor llegue a la hora. Ahí tienen un control. Pero hay un control rápido porque los estudiantes inmediatamente hacen la lista. Yo cuando los conocí a ustedes, así los conocí a ustedes. Porque ese día yo me traspapelé y ese día yo no vine, ¿no? ¿O no fueron ustedes? No, fue la otra generación. Así que los conocí, pues yo no los conocía y me trapapelé de día y de repente me empiezan a llamar y me dicen, no, que ya... Y yo llegué después, me trapapelé de hora. ¿O fue con usted? No, se fueron ustedes. Entonces yo llegué una hora después. ¿Costo? Porque yo pensé, pero sí, pero el costo de los niños de... Sí, esa generación fue, así los conocí a ellos. Yo hice Con ellos. Y yo llegué a las 8 de la clase y yo llegué a las 9. Sí. Y cuando yo llego a las 9, Lista. me han firmado la lista ya. Ya estaba hecha la lista. Bueno, pero ahí funcionó un control. O sea, como que control de asistencia del profe no se necesita mucho porque los estudiantes controlan al tiro. Así los conocía de esa generación. Al tiro haciendo la lista. Dije, mira tú. ¿Ustedes habían tenido más paciencia alguna vez? Yo había llegado. Nosotros somos de los que siempre acordamos a los profesores en la lista. No, esa vez había pasado que yo no había llegado y hicieron la lista en un papel. Para irnos. Para irse. Sí. No, que ese era el contexto, así los conocí, yo llegué y la lista estaba hecha. Y yo llegué ahí a la oficina donde está el jefe de carrera y me dijeron, no, si ya hicieron la lista. Oh, pero ¿cómo? Claro, Porque porque estuvimos a esa hora y Revisando que usted no. estudió y yo no. El profe no. Pero está bien, si yo me traspapelé, si yo reconocí que yo me equivoqué porque, claro, después dije, verdad, no era a las 9, era a las 8. Y ya, Ahí era Pascualina. ahí, claro.
Ya niño, entonces el control funcionó bastante bien, ¿cierto? Y bueno, deberían tener un control además. Acá nosotros, por ejemplo, no marcamos biometría. Existían esos relojes, ¿te acuerdan? Que con vergüenza lo sacaron. Y nunca funcionó. Se gastaron plata en eso. No voy a calificar cuánto, pero se gastaron. ¿Pero eso era para la lista solamente o era para los profesores? No, si ya a partir de que yo tengo que poner mi carita y mi carnet, me están controlando a mí también. ¿Sí? Porque yo era el que daba el puntapié inicial para que después todo pasara. Si el profe no llegaba, Con el profe Manu, Fue bonito. no había lista. El profe no vino. ¿Le paga esa hora a usted o no? ¿Al No. profe? No, pues no se le paga, no se le debe pagar. ¿No? Ya. Y ese es un control y era potente, porque como era el control, era permanente, siempre estaba. El biométrico estaba aquí y siempre estaba, permanente. No era periódico, no era ocasional, era permanente. Siempre estaba. Después nos vamos al otro. Era preventivo, era correctivo o era detectivo. Era preventivo, porque funcionaba antes de que empezara la clase. O sea, yo tenía que poner mi carita a la hora. Era preventivo. Constantemente estaba. No era correctivo, no era durante el proceso. Ahora, ¿cómo es el control de asistencia? ¿Es como correctivo nomás? Correctivo detectivo. Por ahí está. Y era 100% automatizado. Yo hablo acá como que... como loco. Aquí estaba la cajita. Entonces era... Profe, ¿a quién le habla? Era 100% automatizado. Esto no era solo acá, llegaba al sistema. Si tú veías ahí después en el sistema aparecían la lista ya pasada, el profesor presente. 100% automatizado. No era semi-automatizado porque no necesitaba que alguien registrara algo manual. Y no era manual para nada. Profesor, ¿y ustedes afuera tienen que marcar igual que los... Ah, eso sí. Oh, ¿verdad? Sí, tienen que... Pero ese registro, esa reportabilidad la usarán bueno, supuestamente es por seguridad. por seguridad, ¿cierto? Si pasa algo y que sepa que la luna se pueda caer. Exactamente. A mí me parece fantástico, fíjate, ese sistema porque da crédito que estás. Ahora el problema, ¿cuál es? Para que no entre cualquier persona también. Exacto. Cuando para que robaron no la entre mochila, cualquier persona. Pero si ya robaron. Pero lamentablemente, claro, en un momento se asoplona a la gente. Entonces, Sí, contrataron más guardias para salir a robar. exacto. Son medidas, ¿cierto? Son controles que tenemos. Ahí tenemos un control automatizado también. Bien. Ya, pero tenemos esos riesgos. Él hizo un análisis de riesgo. Que entra gente igual, claro, porque entonces, ¿cómo es vamos a hacer una evaluación entonces? De las 100 personas que entraron, ¿cuántos quedaron registrados? Ahora, el problema de esa reportabilidad es que sabrán que Martino Donoso, sí me imagino, pues habrá que hacer sistemas ahí de cruce, el profe, es profesor él, o la estudiante, de qué carrera es, ¿cierto? Sí que es una potente herramienta. Y después el riesgo de detección, que el auditor aplica estos pruebas analíticas, pruebas de detalle, y que estos procedimientos no detecten errores o irregularidades. ¿Ya? O me queda un minuto. Entonces, aquí hacemos una evaluación de riesgo combinado, porque estos dos son los riesgos de lo que está presente en la empresa. Riesgo de inherente y el riesgo de control, que es los controles que estableció la misma empresa. O sea, diríamos que estos de acá son de responsabilidad de la empresa, ¿cierto? Y este de acá es de responsabilidad del auditor. Si hablamos en términos de responsabilidad. Este es de responsabilidad del auditor y este es de responsabilidad de la empresa. Estos dos. Los dos son de responsabilidad de la empresa. Ya. Entonces, el riesgo es la suma del inherente más el de control y es ocasionado por el rubro que se audita, más el riesgo derivado del control interno. El riesgo inherente, ¿cierto?, de una empresa es aquel que es propio de la entidad auditada. Por ejemplo, la empresa de transporte de valores tendrá un riesgo inherente más alto de robo del efectivo que un restaurante, por ejemplo.
¿Ya? El otro, supieron la noticia de una persona, no sé quién fue, la mochila cargada con droga. ¿Tuvieron? 14 kilos de cocaína. 14 kilos de cocaína. Se encontraron un bolso ahí, justo puesto donde están las maletas para ser subidas a un avión a Nueva Zelanda. Entonces, hacemos evaluación de los controles. Hoy se saltó todo. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Un pasajero? ¿Descartamos los pasajeros de inmediato? ¿O ustedes creen que van a poder llegar allá si no pasan por este asunto de la aduana, esa que te mira lo que llevas dentro? ¿Quién tuvo que haber sido? Un funcionario, ¿cierto? Un funcionario que trabaja ahí, un funcionario de la línea aérea. ¿Ya? Ahora, la tripulación de los aviones, ellos pasan como por el ladito, ¿cierto? Entonces ellos también tienen sus revisiones, pero obviamente ningún pasajero. Entonces aquí es riesgo inherente, que alguien se salte los controles. Y el riesgo de control se refiere a que no existe una revisión acuciosa de los procesos de la empresa, por lo tanto habría un mayor riesgo de pérdida de activos o de fraude. O sea, si la empresa no realiza controles, o sea que sus controles en realidad no funcionen, que ese es el foco, que no funcionen sus controles, eso quiere decir. Y listo, y ahí está el resumen. ¿Ya? Finalmente abordamos el riesgo de auditoría, las clases de riesgo y cuáles son los riesgos combinados que se pueden dar, que son propios de la empresa, y cuál es el riesgo que es responsabilidad del auditor, que es el de detección. ¿Te fijas? Eso es lo que estábamos diciendo al final. Ya, niños, eso es para que ustedes se preparen para lo que es la prueba nacional. Más ratito, ya son un cuarto, 10 para las 9, entonces ahora se cambia esto a las 21:15, ¿ya? Vuelvan a las 21:15. 21:20. No, mucho, 21:10. Ah, ya dijo 15, bro. Dijo 15, profe, déjenos descansar un rato. 21:15 entonces. ¿Está grabado? Para empezar taller FRS vamos a ver la NIF 16. Ya que yo subí material ya. Vamos a ver la NIF 16, que esto entra ya para la última evaluación. Voy a pasar la lista, pero la lista de fotos, ¿ya?